¿Cómo les va? Una nueva edición de Zona Crítica y La Hora Contada. En este caso, una entrevista que vamos a proponerles hoy, que escuchemos a el doctor, compañero y amigo de la casa, Alfredo Guevara. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, muy bien, muy bien. Acá visitando también a los amigos Claro, y felicitándolos por el laburo que están haciendo. Impresionante. es amigo de la casa, es amigo de la casa Alfredo Guevara, ya ha venido otras veces y siempre aportando al debate, siempre con los posicionamientos políticos tan necesarios en esta época donde pasan un montón de cosas que nos preocupan muchísimo. Y le vamos a contar la verdad, como nosotros somos así, transparentes de la producción nuestra que tenemos. Lo convocamos al Alfredo para trabajar un tema que sabemos que a todos nos preocupa muchísimo, ustedes que están ahí, nosotros acá, que es el tema de tarifa de los servicios públicos, digo, agua, luz, eh, gas y colectivo, bueno, lo que ustedes están viendo y lo que están sufriendo y estamos sufriendo en los bolsillos, cómo se han disparado estos costos en este modelo económico del gobierno de Javier Milei. Pero en el medio ocurrió lo que ustedes están viendo ahí atrás un poco, Roberto, con algunas imágenes ilustrativas, lo que es una verdadera crisis de la situación de derechos humanos y políticas públicas con respecto a esto a través del gobierno de Milei, con hechos gravísimos que han ocurrido, Alfredo, en estos últimos días y que uno puede, a ver, lo voy a decir mal, pero sorprenderse si se quiere, pero ante la gravedad de las cuestiones, ¿no? Es decir, creo que genera un asombro y una preocupación atento con lo que está pasando. Eh, Hacerte un punteo para que vos no ves, pero digo, el asesinato de la esposa del desaparecido y madre de un militante de hijos en Córdoba, las políticas de negacionismo, las visitas de diputados a el Congreso, al penal, donde están los represores Astiz, Julián y otros, más de, bueno, un montón de gente que está condenada por delito de lesa humanidad, y bueno, ataques a las organizaciones como, como Hijos y las organizaciones de derechos humanos que se dan por todo el país, represión en las manifestaciones públicas. ¿Qué estamos viendo, Alfredo? ¿Qué está pasando? Eh, Hace poco estaba releyendo Cien años de soledad de García Márquez. Y en el libro se cuentan dos pestes que asolaron Macondo. La peste del insomnio, que vino acompañada por una peste aún peor, que es la peste del olvido. La peste del olvido hacía que las personas se fueran olvidando paulatinamente del nombre de las cosas, hasta de la propia identidad, de quién era uno mismo. Y dice García Márquez, convirtiendo a las personas en una especie de estúpido sin pasado. Cuando escucho a la diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, que, bueno, lamentablemente tenemos que hablar de esto, en una entrevista, eh, diciendo una serie de incoherencias para justificar lo injustificable. Esto es la visita de los 7 diputados nacionales de La Libertad Avanza al pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Seiza. Y ella misma dice que no sabía quién era Astiz porque nació en el 93, que después lo googleó. Lloriquea, se contradice, titubea, bueno, todos los datos que nos marcan, digamos, este, digamos, una persona que está mintiendo, es decir, el lenguaje corporal de una persona que miente, pero ridículamente, además, lloriqueando, para tratar de justificarse. Y terminar diciendo que Astiz, el ángel de la muerte, la saludó cuando ella llegó y le dijo, sabía que ibas a venir. Entonces, ¿hasta dónde llega la peste del olvido? ¿No? Bueno, sin palabras. Lourdes Arrieta, diputada nacional por Mendoza, electa por una enorme mayoría con el voto de usted, de su vecino, de su vecina,
y de tantos otros, que realmente son personas que bien podrían decir hemos sido estafadas, o tal vez en esta idea de la peste del olvido poco importe porque nos hemos convertido en estúpidos sin pasado, ¿no? Reciben una propuesta elaborada por los represores. Vamos a ser claros, Sí. estas personas son los peores criminales que hay en la Argentina. Son los que han cometido los crímenes más atroces. Están condenados por la justicia por desaparecer, violar, robar, matar, torturar, tirar los cuerpos al Río de la Plata, hacerlos desaparecer. Es decir, los peores crímenes contra la humanidad cometidos, calificados como genocidio. Y todos los peores crímenes, ¿no? Estas personas son las que reclaman la impunidad, de alguna manera, ¿no? Hoy ayer, en la época de Macri, pedían el 2x1. Hoy, con Milei, con Villarroel y con toda esta gente, como Arrieta, Benedicto, que es el que organizó el viaje, un diputado por Entre Ríos de la sociedad rural. ¿Qué es lo que piden? Bueno, impunidad, que no se cumplan con las condenas dictadas por la justicia. Entonces me pregunto yo si la ciudadanía que votó a esta chica la votaría conociendo esto, si no fuéramos tratados como estúpidos sin pasado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, realmente nos enteramos que el papá de Lourdes Arrieta, que además se habían divulgado unos audios hace unos días, donde el tipo le pedía la renuncia al titular del PAMI de Mendoza, que aparentemente está bajo la órbita que maneja él. Era como el mandamás político de la hija, digamos. Claro, el jefe de la hija. Y que nos enteramos quién es este hombre, ¿no? Bueno, en la época de la Guerra de Malvinas, el cabo Arrieta está denunciado por haber cometido el delito de torturas en contra de 7 conscriptos, que eran soldados, a los cuales no los privaba de comida, en plena guerra. A uno de ellos, que es el que termina precisamente muerto por inanición, ¿sí? Después de esa muerte, a uno de ellos que roba una oveja carnean una oveja para comer ellos con el grupo, también lo estaquean. Para que tengamos dimensión de esto, las convenciones de Ginebra que establecen las reglas en la guerra no permiten ese trato al enemigo. Ni al enemigo, claro. Ni al enemigo, claro. Estos trataban en violación de cualquier límite. Entonces, llama poderosamente la atención, ¿no? Que estos personajes vuelvan en este contexto que vos mencionás, ¿no? Las amenazas, la muerte de esta compañera. Acá en Mendoza, las declaraciones de Eve de Casado, lo que hace Petri en el Ministerio de Defensa de la Nación, que tiene a todo un núcleo pro impunidad trabajando al lado de él, eliminando todo lo que tenga que ver con los archivos de esa época, ¿no? Los equipos que estaban encargados de analizar los archivos de los militares. Cerrando también los centros de memoria, ¿no? Cerrando los centros de memoria, dejando sin personal, vaciando absolutamente todo. Bueno, evidentemente ahí hay una de las cuestiones centrales que tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? Yo sé que ahí hay un núcleo duro que tuvo alguna intervención, como el papá de Arrieta, todos estos criminales y los núcleos de esas familias, ¿no? Como Villarroel, como Cecilia Pando, ¿no? Que son un núcleo duro que apostó por Milei y que, de alguna manera son parte de ese bloque, ¿no? Pero habrá que ver con el transcurso del tiempo y con
las repercusiones de todo esto si logran mantener unido ese frente, claro, con estos sectores tan impresentables, ¿no? Pero Desde ahí, el punto de vista político, electoral, me parece que el hecho de que hayan salido diversos sectores políticos a condenar esto, sí, los pone en una situación también sí. de aislamiento. Es peligroso para la democracia, pero también es saludable que haya una reacción. Claro, un músculo democrático que esté ahí dispuesto a reaccionar. Esperemos que así sea. El otro foco que te quiero poner en discusión en esto, digamos, se da al mismo tiempo de que se recrea la CIDE como servicio secreto y se le otorga un presupuesto de 100.000 millones de pesos y la administración se la ceden a un hombre de Caputo, de Santiago Caputo. Eh, Digo, hay mucha congruencia, ¿no?, entre el negacionismo, el militarismo de los genocidas, no el militarismo del ejército argentino en general, sino de los genocidas, y fortalecer los servicios de inteligencia con fondos reservados para que puedan realizar todo tipo de operaciones en las que la Argentina tiene un pasado muy complicado. Sí, no, es un escándalo. Además, en el medio de todos los recortes a las obras públicas, que significan caminos, escuelas, qué sé yo, cloacas, ¿no? Destinar esa cantidad de dinero como gasto reservado, además que no hay que rendir cuentas, ni puede ser. Incluso están peleando para no tener ni siquiera la comisión de contralor bicameral de los servicios de inteligencia. Sí, sí, y en el contexto de los protocolos antipiquete, que el otro día Claro. veía un meme donde decía que Bullrich había bajado el protocolo antipiquete y mostraban una manifestación de los venezolanos que están en contra de Maduro. Que sí, siempre. Estaba contento porque habían bajado, que se aplica a la oposición, a los sectores sociales afectados por la motosierra, por la licuadora, por todo esto. Bueno, represión, y bueno, todo un esquema de asfixia, diría yo, de las libertades democráticas, claro, que tanto nos costaron conseguir, ¿no? Claro. Entonces es un clima de autoritarismo que se va imponiendo. En esto también hay que ser muy claros, hay toda una cuestión de debate cultural que tenemos que dar, debate político. Porque esta gente se autodenominan la libertad avanza. Claro. ¿No? Y entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿No? Si es la libertad, solamente la libertad para la bicicleta financiera, sí, para que los grandes grupos puedan expoliar nuestros recursos naturales a través del RIGI, para que se pueda contratar a trabajadores sin ninguna normativa laboral, sí, que los proteja. Esa es la libertad nada más, porque en el resto de las libertades que tanto costó conseguir y que nosotros entendimos siempre como consustancial a la democracia, libertad de expresión, pluralismo, derecho a la protesta, derechos humanos, etcétera, es claramente autoritario, digamos, antiliberal esta, claro, política, ¿no? Nada que ver con la libertad. Es muy complejo y yo dejo también abierta la pregunta para algo que mencionabas y que me parece que es necesario tratarlo de alguna manera con gente que pueda traer ideas sobre qué pasa, digamos, del otro lado, porque esta es como la propuesta política, pero ¿qué nos pasa como sociedad? Yo recuerdo que acá en Mendoza, donde vos decís que votaron a Lourdes Arrieta y demás, una imagen en una marcha contra la pandemia, no sé, una de esas cosas, los antipandemia, que salía un tipo reivindicando con una remera que decía 24 de marzo del 76, con un falcón verde, y Canal 7 lo ponía en la tapa, digamos, y los diarios de Mendoza. Es decir, la pregunta sobre esa sociedad que está avalando estas cosas, o ese sector de la sociedad, me parece que es una pregunta que necesita más reflexión, más debate, y bueno, está bueno enmarcarlo en esto que vos decís, ¿no? De la batalla cultural o si se quiere, la síntesis del pensamiento, la dialéctica del pensamiento social, de la conciencia social, como vos decías, en medio de estas epidemias del olvido, ¿no? Claro, porque además, poner en Macondo, qué sé yo, no sé qué época habrá sido, siglo XX, siglo XIX, los hechos de 100 años de libertad. Siglo XIX. 100 años de soledad. Ponele, siglo XIX. Sí, o principio del XX. Para el caso es lo mismo. Sí. ¿No? El insomnio, la
gente no podía dormir. Y después venía la peor peste, que ya te olvidás de todo. Y yo decía, bueno, acá tuvimos una peste que fue la del COVID, Claro. que la gente no podía dormir, por lo menos pasó que se trastocaban Sí. los horarios, bueno, nadie tenía obligación de cumplir con la temporalidad capitalista, digamos, Ajá. de cumplir con horarios de trabajo, etcétera. Entonces empezó a haber un desmadre en ese sentido, ¿no? Pero además ahí empezaron estas cosas, o por lo menos Sí. empezaron a ver más, Sí. ¿no? Del tipo ese con el Falcon verde en el kilómetro cero, qué sé yo, Sí. la gente está antivacuna, los grupos ultraderecha en todo el mundo, Sí. ganan las calles, mientras nosotros estábamos, la mayoría de la gente estaba en la casa. Esta gente toma de alguna manera la iniciativa política en las calles, y bueno, Donald Trump, Bolsonaro, bueno, todas estas expresiones Los europeos. que hoy hay, bueno, que están en todo el mundo, ¿no? Y acá también, que acá también están acá, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, está analizando el panorama como si nosotros estuviéramos al margen, ¿no? No, estamos adentro. Cornejo, embanderado con el tema del Mendoexi, con el tema de contra Vicentini, las manifestaciones, con todos estos sectores, que vos decías, bueno, la moderación, ¿no? Los conservadores mendocinos se fue al carajo, todo se radicalizó, pero no radical del partido UCR, Claro. Unión Cívica, se radicalizó, se fue radicalizando, se fueron de la derecha a la ultraderecha y a terminar bancando un tipo, un loco desequilibrado, capaz de decir cualquier tipo de barbaridad en cualquier momento, sin filtro, como Milei, ¿no? Claro. Pero que en definitiva me parece que hay que ir analizando cómo va impactando esto, bueno, la cuestión de las redes, el celular, ¿no? Ahí se cocina mucho de esto, ¿no? Y a mí me parece que ahí es donde hay que buscar muchas de las explicaciones que tenemos que ver en la subjetividad, en los cambios en la subjetividad de la población en general, y de determinados sectores sociales en particular. Entonces vos ahí también podés profundizar, bueno, cómo impactó en la juventud, gente por ahí que bueno, no vivió esas realidades efectivas, ¿no? Porque y hoy se la cuentan por TikTok. Claro, y se la cuenta esta gente, digamos, o como somos estúpidos sin pasado, entonces, bueno, la realidad, digamos, la historia empezó ahí, cuando a mí me pasó algo. Entonces, cuando me llegó el TikTok que me explica esta cosa. A mí no importa si hubo presos, desaparecidos, muertos, qué sé yo, antes cuando yo no existía. ¿Qué importa? Colón, San Martín, qué sé yo. Nada importa, solamente importa que yo, bueno, gano 100 y el de enfrente que no labura cobra un plan de 80, entonces hay que matarlo. Qué sé yo, no sé, ese tipo de cosas. Sí. Parece que ahí empieza a funcionar ese mecanismo de salvajismo capitalista, de sálvese quien pueda, lo único que importa soy yo. Y hay como una jibarización de la imaginación colectiva, ¿no? Es decir, se achica todo a esa cuestión tan concreta de acá está mi vecino que cobra el plan, que no sé qué, y te dice, la misma persona te dice, no sé, yo no lo conozco a Tiz. ¿Entendés? Yo me río porque la mina esta dice, sí, bueno, lo googleé porque yo nací en el 93, ¿cómo lo voy a conocer? Claro, nada. Claro. Bueno, y después que nació, y bueno, dirá, bueno, yo era muy chiquita, así que ¿cómo lo voy a conocer? O sea, solamente tenemos derecho a exigirle que conozca nuestra diputada nacional aquello que sucedió ayer. Claro, y sí está muy segura de que los planes son la causa del problema, los pobres son la causa del problema argentino. Es la estupidez sin pasar, claro, pero fíjate vos que claro. Esa estupidez, yo siempre me río, porque hay mucha gente que contesta, le preguntaban ¿a quién vas a votar? ¿O quién preferís votar? ¿Qué sé yo? Te dice, y a mí me da igual. Si yo con todos los gobiernos, estoy igual. Se vota, y el lunes me tengo que levantar a laburar. Y el otro día leí otro meme que decía, bueno, ese que decía eso, que a todos los días se tenía que levantar a laburar, que tenía el kiosquito, bueno, lo tuvo que cerrar. Se quedó sin laburo, claro. Ya no se tiene que levantar a laburar. Claro. Se quedó sin laburo. Sí, estamos entrando en unos círculos delirantes que no sabemos no sabe a dónde nos pueden llevar. Claro, ¿no? Uno no sabe hasta dónde podemos llegar con todo esto. Yo no sé si hemos tocado fondo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Y esto lo voy a atar con el otro tema, que es el de las tarifas de luz.
¿por qué me meto lo de las tarifas de Sí. luz? Y me meto las tarifas, primero porque nadie se estaba metiendo, y segundo porque me lo pidieron. Pero eso no hubiera sido suficiente. Sino que me pareció y dije, bueno, a ver, no reclaman por esto, nadie reclama por lo otro, no importa esto, yo igual el lunes me tengo que ir a laburar. Bueno, por ahí les va a importar La boleta. el tema de la boleta, porque esos son números. La gente que ha votado a Milei es muy conocedora de la libertad de competencia. Bueno, las empresas son monopólicas, no hay libertad, los precios no los fija la oferta y la demanda. O sea, esos son servicios monopólicos que deben estar regulados sí o sí, ya seas de la escuela austríaca o de cualquier escuela liberal que quieras. Eso tiene que estar de alguna manera regulado. Y dije, bueno, vamos a meternos con este tema, pero bueno, aparentemente está todo bien, porque hemos llegado a que en Mendoza, específicamente Mendoza, porque yo quiero ser, Mendoza pagamos la tarifa de luz más alta del país. Ah, sí. Sí, somos los que pagamos la tarifa más alta del país, esto ha sido publicado por la consultora. Ahí tenemos el título, Roberto. Sí, pero bueno, son noticias de ayer, porque ya No, salió pero publicado. seguí, pero quiero hablar sobre lo la que noticia. pasa, Dale. bueno, y no hay reclamos. Bien. No hay, aparentemente, estuve en una audiencia pública que se hizo hace unos días, y se quejan los hoteleros, la Cámara de Hoteleros, los productores agropecuarios, se quejan de las tarifas. Pero no hay reclamos importantes. Y que son los sectores que no tienen subsidio. Y los sectores que todavía tienen subsidio, pero que paulatinamente se los están sacando, que son los consumidores, los usuarios residenciales, y bueno, van teniendo unos aumentos exponenciales. Yo no sé. No, es Pregunten o fíjense ustedes en sus boletas. Es increíble. Pero no tiene ninguna proporción con el aumento de nada. De hecho, hubo hace poco un fallo, en realidad no un fallo, sino que la justicia mendocina aceptó una cautelar de una jubilada que planteó esto, que no era proporcional el aumento, y dijeron, bueno, le pararon el aumento, no fallaron sobre la cuestión de fondo, pero la justicia mendocina llegó a intervenir por la magnitud del abuso. Bueno, ese es el caso de Adriana Jorba, que es el caso que llevamos nosotros. Fíjate vos, nosotros presentamos, en ese momento, estoy hablando de marzo, había aumentado un 159%, que aunado al 70%, bueno, daba un aumento acumulado de más del 300% de la boleta de luz. Esta mujer tenía que pagar, cobraba 220.000 mangos, tenía que pagar algo así como 60.000, 70.000 en 2 cuotas de 35, pero tenía el problema de que además su marido, discapacitado, necesitaba una serie de remedios que no se los estaba cubriendo, así que tenía que pagar los remedios, bueno, etc. No había forma, ¿no? Tenía aviso de corte, y en ese caso presentamos el amparo precisamente para evitar el corte. Lo que hemos evitado es que no le puedan cortar el servicio. Le tienen que seguir brindando el servicio aunque no pague, aunque no pueda pagar. Igual ella va pagando, va haciendo un esfuerzo y va pagando lo que puede. Pero independientemente de eso, paralela, mientras yo trabajaba el caso de Adriana Jorba, los abogados de EDEMSA trabajaban el caso de EDEMSA. ¿Cuál es el caso de EDEMSA? EDEMSA cobra, bueno, EDEMSA el año pasado, 2023, publicó en sus balances que sus ganancias aumentaron en un 700%. Tuvo ganancias récord 2023 EDEMSA. Ellos dicen que no fue por el servicio en sí, sino por las inversiones financieras que hace EDEMSA con la tuya. Pero bueno, ellos dicen que ha sido por su astucia y no por usted, señora, por usted, señora. Por más que ustedes paguen, bueno, ellos después con ese dinero van y hacen la bicicleta financiera. Entonces ahí es que consiguieron una cantidad impresionante, no me acuerdo cuándo, pero miles de millones de pesos ganó EDEMSA, le hace Vila Manzano, el año pasado. Pero
les quedó algo por cobrar. Entonces los abogados de EDEMSA plantean un reclamo administrativo al gobierno diciéndole, mirá, han calculado mal los aumentos del 2023. En vez de pagarme X, me tendría que haber pagado Más. un 10%, 20% más. Que en estos números estamos hablando Claro. de algo así, no sé, Miles de millones. 100.000 millones de pesos. Bueno, es un juicio, o sea, comparado con los 35.000 que tenía que pagar Adriana Jorba, que yo humildemente trabajaba en mi computadora, los abogados de EMSA escribían en la computadora también, pero estaban hablando de una platita más. A nosotros, el gobierno de la provincia nos contesta del juicio que hay que rechazar esto, que es una barbaridad lo que estamos haciendo, que está todo mal, pero que lo más importante, que no le pueden dar la cautelar a Adriana Jorba para que no le corten la luz con el marido discapacitado, jubilado. ¿Por qué el argumento? Porque pone en riesgo el servicio público. ¿Por qué? No entiendo. Pero es que vivimos la peste del olvido. Hay una enfermedad que es la estupidez O sea, sin memoria. No solamente el Arrieta caso de la está jubilada contagiada. pone en El riesgo. argumento que está en la Cámara Federal para que lo resuelva, para que le puedan cortar, porque quiere que le corten. Quiere que le corten la Es luz a la Robert. jubilada O sea, con el esposo discapacitado. Sí, sí, hay que cortárselo porque está poniendo en riesgo el servicio público. Pero el reclamo que hicieron los abogados de EDEMSA Ajá. no tuvo la misma respuesta. No ponía en riesgo ningún servicio público ni a nadie. Claro. Nada. Nos tenemos que pagar ahora en la audiencia pública, lo tiene que pagar usted, señora, usted, el reclamo que hace de esa porque el gobierno lo aceptó. ¿Lo aceptó? 100%. Estaba bien lo que piden los abogados de EMSA, lo que está mal es lo que piden los jubilados y esta gente desubicada. Pero ese doble estándar, Claro. podríamos decir. Y sabes qué, olvidémonos de que el gobierno pueda defendernos a nosotros en esta relación con EDEMSA. En esta si época tiene estas conductas. En esta época de la idiotez sin pasado, aparentemente está bien valorado el coraje que tiene el gobernante de turno, en este caso, el que gobierna a las sombras de Milei, digo yo, escondido detrás. Porque Milei te autoriza, ¿no? te legitima a hacer cualquier cosa, porque te corre el arco. Entonces, Claro. Ahí va Cornejo, Claro. ocupándose, Claro. tratando de estar a la sombra, viste que no. Iba atrás de Milei y Bueno, se ve bien en el caso de la lucha antigranizo. No, porque los aumentos en general son por decisión nacional de ir reduciendo los subsidios y que paguemos dolarizada la tarifa en dólares, las tarifas de lo que realmente vale el servicio, según lo que dicen las empresas que nadie audita, y paralelamente a Cornejo que tiene la decisión sobre los aumentos de costos locales de las empresas distribuidoras. Pero no iba a esto el tema, iba a demostrar ser firme y fuerte con los débiles. Claro. Eso es coraje, valentía. Y eso es valorado socialmente. Claro, pero aceptar todo a los poderosos, ¿no? Es como una actitud valiente. Claro. Hay que ser valiente para aceptarle a EDEMSA que 100.000 millones de pesos sí. y para decirle a una jubilada que está mal que le den una medida cautelar si no puede pagar la luz. Claro. ¿No? Entonces, esta es la Diría mi hijo Santino, batalla cultural. Somos hombres vencidos, hombres y mujeres vencidas. Lo que está contando el doctor es hombres y mujeres vencidas. ¿Cuánto tiempo puede durar? Por o eso, sea, digo. esto es sustentable. Yo digo porque hay quienes me dijeron que uno importante, acá se fue recién Luciano Sisti, que nunca da la fuente, así que yo no voy a dar la fuente. Tira la voz. Pero hay un importante dirigente peronista que dice que está mal decirle a la gente que votó mal o que se equivocó o cuestionar de alguna manera algo con respecto a eso, porque es como decirle al gorreado que lo están gorreando. Entonces, esa es el paralelismo. Debieran decirle. No sé. No sé si al gorreado, pero... No sé, yo me pregunté, ¿alguien alguna vez le dijo a un gorreado lo que...? Yo no sé, pero para mí no es el mismo paralelismo. No, obviamente. por eso, esto es otra cosa. Y aprovecho ahí para meterme en ese tema de decir y de comunicar. Hablábamos con Roberto antes de la entrevista que la idea de invitarte a vos
era bueno, porque Alfredo se viene metiendo con el tema de la tarifa, es decir, bueno, como les cuento, lleva casos y aparte hace acciones sociales para reclamar por esto. Y decíamos traerlo a Alfredo porque en los medios no se habla de esto. Y en la ciudadanía, en el pueblo, en la calle, sí se habla de esto. Es decir, todos estamos escandalizados por los aumentos de las tarifas de los servicios públicos en Mendoza. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Si en la calle se habla, en los medios no se habla. Y no hay que ser Mandrake ni Einstein para darse cuenta que los dueños de las principales prestadoras eléctricas de Mendoza además son dueños de los medios de comunicación. O sea, que tenemos que usted pretende que en la América, en el Grupo América y demás, que maneja EDEMSA y maneja el Grupo América, se cuenten estas cosas que está contando el Alfredo, o si no en la COPE, para irnos también en la COPE es la cooperativa, ¿verdad? Es decir, haciendo amigos, dice Roberto que estamos haciendo amigos de acá hoy, pero digo que el Canal 9, los grandes empresarios que ahora tomaron el diario Los Andes. Después le va a ir a pedir plata para que pongan para zona crítica. Los que fueron al diario Los Andes ahora, ¿sí? Lo que quiero decir que tienen muchísima manejo de ambas cosas, de lo que se dice y de lo que se paga de luz, siendo concreto, ¿no? Sí, sí. No es nuevo, porque además eso implica también, me parece, ¿no? Los gobiernos pasan, pero los poderes económicos van quedando. Claro. Entonces, imagínense que ahora, por decisión de Suárez, vamos a tener a EDEMSA 40 años más. Ajá, Le hemos extendido una nueva concesión sin pasar por la legislatura. Eso es seguridad pública, seguridad jurídica. Usted, señor, morirá pagándole a la misma empresa independientemente del gobierno de turno. Y ahí hay intereses. Y se cruzan distintos sectores políticos, no se claro. Entonces acá el problema está en que cualquier pretensión de institucionalidad en Mendoza, después del desastre que nos ha dejado Cornejo todos estos años, implica repensar también cuál es la relación que tenemos con el poder económico. ¿Hasta dónde? Porque me vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde es sustentable todo esto? Es decir, ¿se va a poder seguir empobreciendo masivamente a los trabajadores, trabajadoras, a los pequeños comerciantes, etcétera, a los mendocinos, al pueblo mendocino, porque básicamente es una enorme mayoría de la población que está afectada y que se produce una transferencia de ingresos hacia pequeños sectores, con complicidad del gobierno, con el silencio mediático? ¿Hasta cuándo esto es sustentable? Bueno, hay una frase ahí, Alfredo, que dicen que en el neoliberalismo puede avanzar tanto como la capacidad de resistencia de los pueblos. Y te lo pongo esta palabrita entre subrayadas, de los pueblos, no de los políticos o de los sectores políticos. ¿Por qué te lo digo? Porque en este proceso de las tarifas se puede ver bien que hay una incapacidad, ¿no?, de la clase dirigente política, tanto para, desde el gobierno, hacerle frente a estos abusos y demás, como de la oposición de salir a denunciarlo. ¿Qué oposición? Bueno, a eso me refiero, es decir, la capacidad de resistencia no está dada por las organizaciones políticas. Lamentablemente, tenemos que decirlo, hace escasos 15 días salió una foto que pasó por abajo del radar también, porque seguimos con este tema de los medios, ¿no? ¿Quién maneja todos los botones? Lo manejan los mismos. La CGT hizo un acuerdo de paz social con los empresarios, principales empresarios de Mendoza, entre los cuales está esta gente, por supuesto, y el gobierno de Mendoza. Sacaron la foto, acá han estado compañeros hablando de esta cuestión, del movimiento obrero, compañeros que apreciamos mucho y que sabemos que no están de acuerdo con esto. Pero, las conducciones están poniendo los huevos, están poniendo la política en sostener este tipo de cosas que ya toman características de saqueo, ¿no?, de empobrecimiento masivo. La UCA acaba de sacar un informe, el INDEC, no la UCA. 55,9% la pobreza hasta marzo.
20 en la indigencia. 20% la indigencia. Digo, este es el marco, ¿no? Sí, bueno, la recesión y todo lo que estamos viviendo en el orden económico. Por eso yo digo, ¿hasta cuándo esto es sustentable? Porque este hombre accedió al poder prometiendo, bueno, una dolarización y una serie de cuestiones, donde los afectados iban a ser la casta, ¿no? De los recortes de la motosierra. Pero bueno, acá lo está pagando el pueblo. La casta que le llega a la boleta. Salario, empleo, pobreza energética. Todas las dimensiones de la pobreza están aumentando, ¿no? Y en base a todo esto, efectivamente, yo creo que debe haber algún tipo de punto de quiebra, de resistencia social. Mirá, es interesante analizar lo que pasó con las prepagas. Sí. Las prepagas habían aumentado también como EDEMSA, como la luz, lo que quisieron. Pero ¿qué pasó? La Libertad Avanza, al mejor estilo Guillermo Moreno, les plantó y les dijo que no aumentaran. Sí, y que volvieran lo que habían cobrado más. Sí, les frenó. Siguen siendo unos aumentos exorbitantes para los que tienen prepaga. Pero bueno, se presentaron un montón de amparos en la justicia, ¿no? Hubo toda una situación previa donde la justicia empezaba a ordenar medidas cautelares, bueno, una especie de situación caótica. Ahí viene la intervención del gobierno. ¿Por qué interviene el gobierno? Porque estaba afectando a sus votantes. Consideraron que eso era el núcleo duro del apoyo que ellos tenían, que eran los sectores que tenían acceso a una prepaga privada, no a una obra social sindical o, digamos, pública, como la OSEP, por ejemplo, que no sufrieron estos aumentos. No, iba dirigida a las prepagas. Entonces, ahí me parece que el gobierno toma ese límite, ¿no? Porque hubo una reacción social, hubo muchísimos amparos en la justicia. Ahora, fíjate vos que paralelo a esto se inician, bueno, todos los días en esta, qué sé yo, política de shock, salen 25.000 medidas que afectan a sectores mucho más jodidos, vulnerables. Y no es que le reste importancia al tema de una prepaga para una familia de clase media, porque hace a la salud y a la vida. No le resta importancia. Pero también hace a la salud y a la vida, qué sé yo, que cierren un centro de salud en el Plumerillo, en la acera, y que tiren las historias clínicas en la sequía, como pasó, y nadie dice nada, ¿no? Entonces, hay un clasismo y una discriminación repugnante, además, en estos criterios políticos que tiene esta gente. Y en las políticas públicas, eso es tremendo. Sí, porque no le van a dar pelota a los sectores populares. Porque sale la CGT o salen los movimientos sociales y son los negros de mierda, planeros. A esos le vamos a dar leña. A eso le aplicamos el protocolo. Claro. ¿No? Sí. ¿Y sabes qué? Niveles de perversión, porque mientras salen estos números, por ejemplo, la indigencia, creo que el juez, no me acuerdo el nombre, creo que es Casanelo, va por el 5º pedido de explicaciones al Ministerio de Capital Humano para que entregue los 5 millones de kilos de comida que tiene, todavía los tiene. Bueno, eso es un nivel de perversión absoluta. No sé cuántas, 70.000 frazadas, creo que también. Vergonzoso, porque bueno, dicen que le están desarmando el kiosco a los movimientos sociales. Bueno, a ver, distingamos la cuestión. En el fondo, ¿quiénes están? Los sectores más vulnerables. Acordémonos que de esos pobres e indigentes que estamos hablando, de esos porcentajes escandalosos, la mayoría son chicos. Exactamente. Entonces estamos hablando de las infancias, estamos hablando de los sectores más jodidos, que más están sufriendo todo esto, que es la Argentina del futuro. Esto estamos creando. Por eso digo que lo que vos ves es muy bien el clasismo, incluso es más profundo que el clasismo, es decir, es algo... Racismo y clasismo. Claro. Racismo y clasismo. Y pobrismo sería, no, al revés, como sería aporofobia. Aporofobia, claro, el odio a los pobres. El odio a los pobres. Xenofobia. La xenofobia. ¿No? Xenofobia, porofobia, tenemos todo eso, o sea, hay y discriminaciones de todo tipo. De todo tipo. Entonces, ¿sabés qué se me ocurre, se me viene la imagen? Lo peor de cada casa. Claro.
Te iba a decir, Hemos juntado bienes de lo lo peor, peorcito de todo y acá estamos. Serrat tenía un tema que era lo mejor de cada casa. Bueno, esto es al revés. Lo peor de cada casa. Y ¿sabes qué? Me parece que estamos recorriendo como un camino. Machismo. Todo. Machismo, ni hablar. O sea, Estamos bueno, recorriendo un camino que es como que una parte de la sociedad argentina, y quizá la mayoritaria, lamentablemente, o bueno, no sé, porque no somos divinos cuántos son, pero hay una parte muy importante que es como que se está sacando las caretas de lo que había, ¿no? Y con la presencia de este hombre y de su idea y su equipo en el gobierno, bueno, desembosadamente salen y dicen somos racistas, somos clasistas y demás, y lo expresan en todas estas cuestiones. Con la salvedad que hay que hacer siempre, que es un tiro en los pies, porque es como el poema de Bertolt Brecht. Están tocando la puerta del de la prepaga, ahora vienen por el de la luz, mañana vienen por el comedor y bueno, etcétera. Me parece que hay un proceso de cambio en la sociedad argentina, ¿no? Ponerle otro nombre, no sé, de crisis, de cambio, de transformación. Algo está pasando, algo está pasando. Pero ¿no? son procesos que no se dan de un día para el otro. Quiere decir que hemos estado conviviendo con esto durante mucho tiempo y, y se ha ido forjando con el tiempo. Por ahí con la pandemia se agudizó, lo vimos globalmente, pero bueno, esto ya se veía venir. ¿Qué sé yo? Yo creo que también están los procesos sociales y están los procesos políticos. En este momento, los procesos políticos son materia de debate de un núcleo muy pequeño de la sociedad, un repliegue de los sectores populares, entonces de lo público. Digamos, la gente, me parece, el campo popular, los sectores populares están más preocupados en cómo pagan la cuenta de la luz para que no se la corten, o cómo llega a fin de mes, o cómo mantiene el laburo. O pagar el micro mañana. ¿Sí? Retraídos a la supervivencia, a esa resistencia, y bueno, estos sectores que acceden al poder, que bueno, todavía mantienen cierto consenso, ¿no? Hay que ver hasta cuándo. Alfredo, la última, te pregunto, ¿qué pasa? Vos sos peronista, es decir, venís de esa extracción ¿qué pasa con el peronismo que, si uno puede mirar, fue durante mucho tiempo el vehículo, el canal, el mensajero, el representante, el pueblo organizado, lo que quiera, de todo este tipo de situaciones? Digo, porque todas estas agresiones que realiza, y agresiones y saqueo y robo que realizan los sectores concentrados, las famosas élites, la oligarquía, con el nombre que quisamos usar, siempre fue el peronismo una barrera de contención, tanto cuando gobernaba como en la oposición, si se quiere, poniéndose. Hoy yo te pregunto, si el peronismo está en la misma, es decir, o es parte del problema que tiene, el quilombo que tiene el peronismo, esto de desentonar, por ejemplo, con el tema luz, ¿no? Es decir, no estar atrás de estos problemas de la gente. Y no sé, yo creo que es un problema, o sea, me estás tirando una pregunta un tanto compleja. Si tuviéramos la respuesta, ya estaríamos... No, es un debate que se está dando. Es parte de la crisis del peronismo quilombo. Y obviamente, todo esto no podría, digamos, para mí sería impensable todo esto en un contexto con un peronismo de pie, organizado, claro, en otra situación. Pero también es cierto que fuimos perdiendo identidad, qué sé yo. El gobierno de Alberto nos afectó mucho en el sentido de que nos hizo perder la identidad. ¿Referencia a qué? ¿Qué es lo reivindicable? ¿Qué podemos rescatar de todo eso? Hay muy poco. Y a nivel, digamos, eso a nivel dirigencial y a nivel popular. Si todos los sectores laburantes, la base social del peronismo retrocedió. Retrocedió menos que con Macri, pero siguió retrocediendo. ¿No? En cuanto a participación en el PBI, en cuanto a índices salariales, índices de pobreza, jubilaciones, hubo un repliegue, un retroceso innegable, que eso está en los números. No. Entonces, con eso y con candidatos como Massa que bueno, no expresaban algo que fuera muy diferente desde el punto de vista económico de todo esto, ¿no? Por ahí era una cosa más gradualista, pero en definitiva perdimos identidad y eso, sin identidad, el peronismo se le complica. Y sí, entonces tenemos una crisis de identidad y ¿para dónde va a arrancar el peronismo? ¿No? Para la derecha, ¿no? Con Schiaretti, con Pichetto,
¿no? O para lo que históricamente ha sido para nosotros un movimiento que ha incluido a los excluidos, que ha planteado el tema de la distribución, del ingreso, de la igualdad como temas centrales. ¿Y a quién incluís hoy del peronismo en esta última línea que decís? Yo pienso que ahí, para mí, uno de los referentes más importantes es Kicillof, porque institucionalmente es lo que nos ha quedado en pie, porque está resistiendo con muy buenos niveles de aceptación y con políticas públicas diametralmente opuestas a la del gobierno nacional en Provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país. Claro. Pero también incluyo a muchos sectores, incluida, y no hay que, y si bien vos sabes muy bien que yo no comparto el armado político de la cámpora y esta idea de la orga que viene a representar a Cristina, y me parece que la palabra de Cristina sigue siendo un tema central, digamos, sin Cristina tampoco va a poder ponerse de pie el peronismo. Entonces todos aquellos que están en una política muy anti-K, muy anti-Cristina, y en definitiva, claro, digamos, me parece que es interesante replantearse los temas de las metodologías de construcción y de organización y de disputa del poder en función y no en sí mismo, digamos, si la figura de Cristina, que me parece que en este sentido no es demasiado cuestionable desde el punto de vista histórico, lo que ha significado para el pueblo argentino, para el peronismo. Y colabora mucho con la fragmentación del campo popular cuando atacan así, viste, de esta manera así tan desembosada, desde el propio bando te tiran los tiros contra Cristina, y yo no sé, digamos, ¿a dónde estás contribuyendo? ¿A la unidad o estás contribuyendo a la fragmentación? Pues también hay un caudal, digo, histórico de Cristina, ¿no? Y lo que pasa es que, digamos, vos podés pensar Cristina como qué sé yo, en términos lineales, no sé, como te diría, como hacen los pintores cuando haces tu obra, digamos, muy realista y muy o podés intentar un nivel mayor de abstracción y pensar a Cristina no como ella solamente, ¿no? Como decía John Villacú en relación a Perón, es decir, Perón va a hacer lo que nosotros logremos que sea, porque no es una construcción sola, no es solamente un individuo, sino que también es una construcción política en la medida que es la referencia de un amplio sector. Y vos podés pensar un debate sobre estos modos de representación sin entrar a cuestionar y caer en el tema digamos, que me parece clarísimo. Decía Néstor Kirchner, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, y decía Cristina, bueno, me atacan a mí, pero en realidad atacan a todo el peronismo. Entonces, y vienen por la tuya, claro. Claro, vos por más que digas, mirá, yo Cristina, bueno, pero es contra todos. Es contra el pueblo. Sí, es contra Cristina y contra todos. Claro. Sí. Bueno, Roberto, ¿estamos bien? Excelente. Gran charla, gran entrevista con el Alfredo. Siempre es bueno que venga a llevar a Zona Crítica, porque pero esta vez no hubo pizzas. Tratar diferentes temas. La otra vez que vine había pizza, cerveza, había un clima. Sí, ¿te acordás? Era un día que además había música acá. Sí, pero es como, yo no lo voy a decir, pero es como una metáfora de la Argentina esto, digamos, esta oscuridad que nos llegó la peste del olvido a nosotros también. Claro, la ausencia de pizza, la ausencia de cerveza, la ausencia es porque, bueno, la culpa es de Milei y de Cornelio. Es una Argentina doliente. Es una Argentina doliente y sufriente, pero acá estamos nosotros con todos nuestros compañeros y nuestras compañeras para seguir dando la pelea. Vamos a volver a fracasar, pero esta vez lo vamos a hacer mejor. Porque es como decía Perón, no es que nosotros seamos muy buenos, sino que ellos son muy malos. Exactamente. Con esa esperanza prendida en el ojal, nos vamos hasta la próxima entrevista de Zona Crítica. Chao, gracias. Gracias, Alfredo. Gracias Robert. Gracias, Rodri. Nos vemos.